Mi hijo me gritó a la cara. ¡O cedes tu sitio a mi suegra o te largas! Lo dijo delante de 30 personas en la fiesta de Navidad. Su suegra se rió con desprecio. Yo me quedé en silencio. Cogí mi maleta y volví a mi verdadera casa. Al día siguiente, cancelé sus tarjetas de crédito y el alquiler de su casa. Ese grito era de Roberto, mi hijo. Ese sonido desgarró el ambiente cálido y lujoso de la Nochebuena, interrumpiendo el tintineo de las copas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Me quedé allí, paralizada en medio de la sala. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años. Si me vieran ahora, solo verían a una anciana desaliñada, con el pelo recogido a toda prisa en un moño en la nuca, vestida con un viejo pijama manchado de grasa. Delante de mí estaba Roberto, su rostro enrojecido por la ira y el alcohol, sus ojos inyectados en sangre. Justo al lado de Roberto estaba Carla, su esposa, sentada con las piernas cruzadas en un vestido de 20,000 pesos. Con un gesto agresivo, me señalaba directamente a la cara, con el pecho agitado bajo su camisa de marca impecablemente planchada. Todo porque yo, cansada, había arrastrado inconscientemente la silla del lugar de honor junto a él, para sentarme a descansar los pies. Un lugar que, según él, debía ser para su querida suegra. Y al lado de Carla estaba la señora Consuelo, la madre de ella. En sus labios, una sonrisa triunfal era claramente visible. Me miraba con una mirada hipócrita, fingiendo vergüenza, pero en realidad estaba exultante. «Vamos, yerno», dijo la señora Consuelo, con voz dulzona pero llena de veneno. «Yo puedo sentarme en un asiento auxiliar. La consuegra debe estar cansada, déjela que se siente. Al fin y al cabo, ella solo es la cocinera». Esa frase incendiaria fue como echar gasolina al fuego. Roberto golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar el plato de pavo. «No, la señora Consuelo es una invitada de honor. ¿Y usted?» Se volvió para mirarme, con una mirada fría y extraña. ¿Se ha mirado? Huele a comida y desluce toda la mesa. Levántese ahora mismo. Ceda su sitio a mi suegra. Si no sabe comportarse, váyase a su cuartucho. Espera, cariño. ¿Por qué solo ir a su habitación? Se acercó a mí, pegando su cara fuertemente maquillada a la mía. «Mamá, el cuartucho donde vives. La tierra en esta zona de Polanco es muy cara. Llevamos años manteniéndote. Eso es más que suficiente bondad. Si quieres seguir escondiéndote en esta casa, tienes que pagar el alquiler. Paga religiosamente como un extraño, o vete a la calle». Me quedé atónita, volviéndome para mirar a Roberto, con la última y tenue esperanza de que detuviera a su esposa por esta crueldad irracional. Pero no. Roberto me miró y sonrió con desprecio, una sonrisa cómplice y vil. «Carla, tiene razón. Estás vieja, pero no lisiada. Si quieres un lugar donde quedarte, tienes que saber contribuir y pagar. A partir del próximo mes, suelta el dinero. Si no tienes dinero, vete, así desocupas mi casa». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Sabéis? Si hubiera sido Carla quien me hubiera faltado el respeto, todavía podría haberme consolado pensando que la sangre de otros huele mal. Pero esto era Roberto, el hijo que llevé en mi vientre con dolor, el hijo que crié sola cuando su padre falleció, el hijo por el que sacrifiqué mi juventud para construirle una fortuna que él ahora disfrutaba. Lo miré directamente a los ojos, esperando encontrar algo del Roberto amable de antaño. Pero no, ante mí solo había un hombre débil, vanidoso, dispuesto a pisotear a su propia madre para complacer a la familia de su esposa. Su crueldad dolía más que 1000 puñaladas. La multitud comenzó a murmurar. Los 30 invitados, en su mayoría amigos de clase alta de Carla, empezaron a susurrar, con risitas que resonaban. «¿Qué suegra más desconsiderada? ¿No? Mírala, tan desaliñada, y quiere sentarse en el asiento principal. El hijo tiene razón. Pobre Roberto, qué vergüenza tener una madre tan pueblerina». Esas palabras, sumadas a la mirada de rechazo de mi propio hijo, fueron como un jarro de agua fría. Sentí que la sangre me subía a las sienes. Humillación, vergüenza. ¿Creían que yo era solo la anciana Elena, senil y una carga? ¿Creían que aguantaba porque no tenía a dónde ir, por eso mi hijo se atrevía a echarme como a un perro viejo? Respiré hondo. De repente, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue un colapso, fue una liberación. Mi mirada cambió.
La amabilidad y resignación cotidianas que me esforzaba por mantener para la armonía familiar se desvanecieron. En su lugar apareció la frialdad y determinación de la jefa Elena, la mujer que una vez se había abierto camino a fuego en la central de abasto, el mercado mayorista más implacable de México. Solté el paño de cocina al suelo. Lentamente me quité el delantal, lo doblé cuidadosamente y lo puse con fuerza sobre la mesa brillante, justo delante de Roberto. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de mi hijo ingrato. En ese momento, ya no lo miraba como una madre indulgente. Lo miraba como una inversión fallida que debía ser eliminada. Mi voz resonó, grave y firme, ahogando la música de fondo. Está bien. ¿Quieres que ceda mi sitio? ¿Quieres que me vaya para que tu suegra tenga más espacio? Roberto se quedó un poco desconcertado por mi actitud tan tranquila y aterradora. Balbuceó, a punto de decir algo, pero yo lo interrumpí. Acepto esa condición, Roberto. Continué. Mi mirada aguda barrió a Carla y a la señora Consuelo, cuyas sonrisas se habían desvanecido. Me iré. Les cederé todo este espacio a la familia de tu esposa. Pero recuerda esto. Una vez que cruce esa puerta, ya no serás mi hijo, y yo ya no seré el cajero automático de esta casa. ¿Quieren que me vaya? Muy bien. Veamos cuánto vale su dignidad sin mí. Dicho esto, no esperé ninguna reacción. Me di la vuelta y fui directamente a mi habitación para coger la maleta que ya tenía preparada, dejando atrás la confusión que empezaba a extenderse por la lujosa fiesta. Entré en la pequeña habitación al final del pasillo, el lugar que durante los últimos 5 años se había llamado la habitación de Elena. En realidad, era solo un trastero reformado, diminuto, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y un armario destartalado. Esta habitación era como un mundo aparte, en completo contraste con el lujo y la opulencia de fuera. Pero no me sentía asfixiada en absoluto. Al contrario, me sentía realmente lúcida. No me apresuré a coger ropa ni a meter cosas en la maleta de forma frenética, como la gente que es expulsada con vergüenza. No, con calma, me agaché y saqué la maleta negra que había estado inerte debajo de la cama. La fina capa de polvo que cubría la tapa de la maleta no ocultaba el hecho de que había estado allí, llena y lista, desde hacía 3 meses. Así es, 3 meses. Ese fue el tiempo que empecé a darme cuenta de que la falta de respeto de mi hijo y su esposa ya no era accidental, era sistemática. Aumentaba cada día. Y yo, una mujer que había pasado por tantas vicisitudes en el mundo de los negocios, llevaba mucho tiempo preparada para esta partida. Hoy, el grito de Carla fue solo la gota que colmó el vaso. Me puse de pie, cogiendo la foto en blanco y negro que estaba en la mesita de noche. Era una foto de Humberto, mi marido. En la foto, él sonreía, una sonrisa amable junto a nuestro primer camión de reparto. Susurré, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Humberto, es hora de que le enseñe a tu hijo a ser un hombre. No me culpes por ser cruel, ¿eh? Luego, me dirigí a la esquina del armario, donde había una mini caja fuerte, escondida detrás de un montón de ropa vieja. Giré el código familiar. Clic. La puerta de hierro se abrió. Dentro no había dinero en efectivo, solo una gruesa carpeta azul de documentos y mi pasaporte. Esa carpeta azul era, de hecho, la escritura de esta casa en Polanco, la casa que Carla siempre se jactaba ante sus amigos, de que era de su marido y de ella. Salí de la habitación arrastrando la maleta, volviendo por el pasillo hacia la sala de estar. La fiesta de fuera aún no se atrevía a animarse. Todos sostenían los tenedores con torpeza, hurgando en los platos de comida fría. Cuando aparecí con mi equipaje en la mano, todas las miradas se volvieron hacia mí. Carla vio la maleta y se rió con desprecio. Su sonrisa era retorcida y burlona. ¿De verdad te vas? Bien. Recuerda no volver a pedir limosna cuando te quedes sin dinero. No me molesté en responder, solo miré a Roberto. Mi hijo, al verme con la maleta, intentó levantarse de la silla. Quizás le quedaba algo de conciencia o de orgullo masculino. Pero justo cuando iba a levantarse, su suegra, la señora Consuelo, le puso la mano llena de anillos de oro en el hombro, presionándole con fuerza. Siéntate, yerno. Déjala ir. No arruines el ambiente de Nochebuena, siseó entre dientes. Y Roberto, una vez más, se sentó. Bajó la cabeza,
mirando fijamente el plato de porcelana blanca que tenía delante. Esa fue la última imagen de mi hijo que quise recordar esa noche. Un cobarde que no se atrevía a levantar la cabeza. Arrastré la maleta directamente hacia la puerta principal. Me detuve justo delante de la gruesa y pesada puerta de madera de caoba. No la abrí de inmediato. Necesitaba realizar una última acción, un castigo merecido. Accedí a la aplicación bancaria. Seleccioné la opción Tarjetas adicionales. En la pantalla apareció una lista de potentes tarjetas de crédito negras, emitidas en función de mi solvencia financiera. La titular principal. Debajo de la línea titular de tarjeta adicional estaban 2 nombres familiares, Roberto y Carla. No dudé. Mi dedo presionó el botón rojo brillante junto a sus nombres. Bloquear permanentemente, cancelar tarjeta. Un círculo giró ligeramente por un instante, y luego apareció un mensaje verde. Éxito. Las tarjetas han sido desactivadas. Apagué la pantalla, guardé el teléfono en el bolsillo. Levanté la cabeza y me volví para mirar a toda la familia, que seguía paralizada en la mesa de la fiesta, por última vez. Mi voz resonó, clara palabra por palabra. Me voy. Que tengan una feliz Nochebuena, con el dinero que ustedes mismos se han ganado. Me senté en silencio en el asiento trasero del taxi de aplicación, con la mano ligeramente sobre la correa de mi bolso. Fuera de la ventanilla del coche, la Ciudad de México esta noche estaba inusualmente desierta. El conductor, un joven, me miró por el espejo retrovisor. Quizás le extrañó ver a una anciana con una maleta sola en la noche más importante del año. ¿En Nochebuena tiene que ir tan lejos? ¿Hasta la zona de Santa Fe?, preguntó, con voz llena de preocupación. Miré por la ventana, donde los edificios bajos se alejaban. Sí, vuelvo a casa, respondí, con una sonrisa amarga. Mi verdadera casa. El coche se lanzó por la carretera de circunvalación, dejando atrás la zona de Polanco. En el tranquilo espacio del coche, mis pensamientos se remontaron al pasado, a aquel día fatídico de hace 15 años. Aquel día, Humberto falleció repentinamente tras un infarto. Me dejó una pequeña y destartalada tienda de abarrotes en el viejo mercado y una pila de deudas acumuladas por negocios fallidos. En ese momento, Roberto acababa de entrar en la universidad privada más cara de la ciudad. Todos pensaron que me derrumbaría, que vendería la tienda para pagar las deudas y volvería a mi pueblo. Pero no lo hice. En el momento más desesperado, me di cuenta de algo. La necesidad de alimentos frescos en esta gigantesca ciudad era infinita. Hice algo arriesgado. Hipotequé la vieja casa. Pedí más dinero prestado a mis familiares y me fui a las granjas de los alrededores para contactar directamente con los agricultores. Compraba productos agrícolas directamente, los clasificaba cuidadosamente y luego me ofrecía a los chefs más exigentes. El cielo no defraudó mis esfuerzos. De una pequeña tienda de abarrotes, gradualmente expandí mi negocio. Alquilé almacenes, compré camiones refrigerados, me convertí en la jefa proveedora de alimentos al por mayor para las grandes cadenas de supermercados, con contratos por valor de millones de pesos. Pero les oculté todo eso a Roberto. Había visto a los hijos de mis amigos corromperse, caer en fiestas y drogas solo por depender de la inmensa fortuna de sus padres. Temía que Roberto fuera igual. Quería que mi hijo conociera el valor del trabajo, que se valiera por sí mismo. Por eso, siempre le mentí diciéndole que vivía al día con la escasa póliza de seguro de vida que le había dejado su padre y una mísera pensión. Sin embargo, cometí un error fatal. Aunque oculté mi riqueza, por amor a mi hijo, le pagaba todo en secreto bajo el nombre de ahorros que le dejó su padre. Le compré una casa, un coche, le pagué las deudas de la tarjeta de crédito, y así, sin querer, convertí a mi querido hijo en un parásito pasivo, débil, y ahora, un ingrato. Mi hilo de pensamientos se interrumpió cuando el taxi redujo la velocidad. Habíamos llegado a Santa Fe, la zona financiera más moderna y rica en el extremo oeste de la ciudad. Los majestuosos rascacielos de cristal se elevaban en la noche, brillando intensamente como gigantescos pilares de cristal. El coche se detuvo frente al vestíbulo de una torre de lujo. El portero, vestido con un elegante uniforme, se apresuró a abrirme la puerta del coche. «Bienvenida de nuevo, señora Elena». Me saludó con reverencia la recepcionista en el mostrador al verme entrar. «Ya hemos limpiado el penthouse según su solicitud de esta tarde». Asentí ligeramente. Sin decir nada,
y arrastré la maleta directamente hacia el ascensor privado. Saqué de mi bolso la tarjeta magnética dorada y la pasé ligeramente por el panel de control. La puerta del ascensor se abrió suavemente, llevándome directamente al piso 40, el piso más alto del edificio. Las puertas del ascensor se abrieron, y mi mundo apareció ante mis ojos. El cálido suelo de roble se extendía hasta la gigantesca pared de cristal que ofrecía una vista panorámica del Valle de México, resplandeciente con las luces de abajo. Se me encogió el corazón al pensar en Roberto, en la desastrosa cena de Nochebuena que acababa de dejar. Pero luego, apreté la copa de vino en mi mano. Ya había decidido, esta partida no era una huida. Era el primer paso para corregir el mayor error de mi vida. Me bebí el vino de un trago, sintiendo el sabor amargo mezclado con el dulce en la punta de la lengua, llena de determinación. Mientras tanto, en la villa, justo después de que la puerta de caoba se cerrara detrás de mí, Carla suspiró aliviada. No permitiría que mi ausencia arruinara la fiesta que tanto se había esmerado en presumir en las redes sociales. Se levantó, aplaudió con fuerza, y su voz aguda resonó para disipar el ambiente incómodo. «¡Vamos todos!». La vieja gruñona se fue. El ambiente está mucho más despejado. A divertirnos. Música. Esta noche no nos vamos sin emborracharnos. Pero la alegría duró poco. El reloj marcó las 10 de la noche. Era el momento, según el contrato, en que la banda debía recibir el resto del pago para poder ir a otro evento. El líder del grupo de mariachis, un hombre de mediana edad con un espeso bigote, hizo una señal a la banda para que se detuvieran. Se acercó a Roberto, quien intentaba mostrarse alegre con sus amigos bebedores. «Señor», dijo en voz alta, por encima del ruido, «según el contrato, necesitamos el resto del pago ahora mismo. Un total de 15,000 pesos». Roberto asintió con un gesto generoso. 15,000 pesos. No eran nada para él en ese momento, porque estaba convencido de que la potente tarjeta de crédito de su cartera seguía funcionando perfectamente. Sacó su cartera de cuero y le entregó la brillante tarjeta Platinum al líder del grupo. «Por supuesto, pase la tarjeta», dijo Roberto, con la cara llena de la confianza de un rico anfitrión. Después de algunas operaciones, la pantalla LED mostró un mensaje rojo parpadeante. «Declinada. Tarjeta bloqueada». Roberto frunció el ceño. La sonrisa en sus labios se endureció un poco. Pensó que era un error de la máquina o una mala conexión. «Inténtelo de nuevo. Seguro que es la red», dijo. El director de orquesta lo intentó de nuevo. El resultado fue el mismo. En ese momento, el sudor empezó a perlarle la frente a Roberto. Miró a su alrededor, incómodo. Carla estaba cerca, y al ver a su marido forcejear sin éxito, se acercó molesta. Le arrebató la terminal POS al director de orquesta, lanzándole una mirada fulminante a su marido. «Eres inútil. Ni siquiera puedes pasar una tarjeta. Déjame a mí». Dicho esto, Carla sacó de su elegante bolso la potente tarjeta negra, la misma que siempre mostraba con orgullo cuando iba de compras con sus amigas. Le entregó la tarjeta al director de orquesta con una expresión altiva. «Use esta. Esta tarjeta tiene un límite infinito». El director de orquesta volvió a realizar la operación. Toda la sala de la fiesta empezó a silenciarse, y todas las miradas se centraron en la pequeña máquina que tenía en la mano. La transacción seguía sin éxito. La poderosa tarjeta negra ahora no era más que un trozo de plástico inerte. La paciencia del director de orquesta se había agotado. Empezó a alzar la voz. Su tono ya no era respetuoso. «Señores, no me digan que contrataron a la mejor banda de mariachis de la zona justo en Nochebuena y no tienen dinero para pagar, ¿eh? Nosotros tenemos que ir a otro sitio a ganarnos la vida. Paguen en efectivo o con otra tarjeta. Rápido. Para transferir», balbuceó Roberto. «No transferencias», lo interrumpió. «No aceptamos transferencias bancarias extrañas a estas horas. El sistema de vacaciones suele fallar mucho. Y si el dinero no llega, ¿a quién se lo reclamamos? Dinero en efectivo, ahora mismo». El ruido y la dureza del director de orquesta llamaron la atención de los 30 invitados. Las miradas de sospecha y escrutinio empezaron a dirigirse hacia la pareja anfitriona. Murmuraban, señalando. Una amiga cercana de Carla, quien momentos antes había elogiado su vestido, ahora se cubría la boca y susurraba lo suficientemente alto para que toda la sala la oyera.
Pensaba que eran tan ricos, pero resulta que ni siquiera pueden pasar una tarjeta de crédito por 15,000 pesos. Realmente, mucho ruido y pocas nueces. Esa frase fue como una bofetada para Carla. Su cara se puso roja, pasando de la ira al pánico. Roberto, por su parte, sacó el teléfono torpemente para revisar la aplicación del banco. Y entonces, lo que vio fue el mensaje rojo que yo había enviado desde mi teléfono hacía un momento. Tarjeta cancelada por el titular principal, Elena Gómez. Levantó la vista y miró a Carla, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Lo entendieron. No solo me había ido de casa, les había cortado la fuente de vida para salvar lo poco de dignidad que le quedaba ante sus amigos de clase alta. Carla se volvió para pedir ayuda a su madre. La señora Consuelo estaba paralizada en un rincón de la sala, con la copa de vino tinto en la mano, temblándole a punto de derramarse. «Mamá, ¿podrías adelantarnos algo? Mañana te lo devuelvo», murmuró Carla. El rostro de la señora Consuelo estaba pálido. Le dolía terriblemente el dinero, pero al ver las miradas curiosas de todos, al ver a su querida hija avergonzada, apretó los dientes y abrió su bolso. Temblorosa, sacó un fajo de billetes, el dinero de su pensión que acababa de retirar esa mañana con la intención de dar un aguinaldo a sus nietos. Contó billete por billete, con gran dolor, y luego se los entregó al líder del grupo de mariachis. La banda tomó el dinero, lo contó ruidosamente delante de todos. Suficiente dinero. Recogieron sus instrumentos y se marcharon fríamente de inmediato, sin molestarse en tocar ninguna canción extra como solían hacer para felicitar a los anfitriones. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando un ambiente pesado, incómodo y vergonzoso que cubría la fiesta. Los invitados empezaron a mirar sus relojes. «Ay, es muy tarde. Lo siento, Carla. Mi hijo está llorando en casa». Uno a uno, todos se despidieron temprano. Nadie quería quedarse en un lugar donde los anfitriones acababan de ser expuestos como arruinados y vanidosos. Solo quedaron Roberto, Carla y la señora Consuelo, solos entre los restos de comida fría, en la Navidad más miserable de sus vidas. A la mañana siguiente, la luz del sol del 25 de diciembre iluminó la villa de Polanco, pero no trajo la calidez habitual. Se suponía que hoy era el día en que toda la familia se reuniría, vistiendo pijamas cómodos, comiendo los restos del pavo asado y el bacalao salado, más sabroso después de una noche de marinado, y riendo sobre las alegrías de la noche anterior. Se suponía que a esta hora la cocina debería oler a café recién hecho, a tostadas crujientes, y a mí haciendo ruido al preparar un desayuno tardío para todos. Pero esta mañana, la casa estaba sumida en un silencio helado y el olor agrio de la comida rancia. Roberto y Carla se despertaron a las 11 de la mañana. Ambos estaban cansados, con un dolor de cabeza punzante por la resaca de la noche anterior y la intensa tensión que aún no se había disipado. Se arrastraron hasta la sala de estar y lo que vieron fue un verdadero campo de batalla. La mesa de la fiesta de la noche anterior seguía en completo desorden. La cocina estaba fría, sin calidez, sin vida. Los niños, mis dos pobres nietos, salieron corriendo de su habitación. Se frotaron los ojos, con el estómago vacío, mirando a sus padres, que estaban sentados aturdidos en el sofá, con la cabeza entre las manos. El mayor tiró de la manga de Carla, con voz mimosa: «Mamá, ¿dónde está la abuela? Tengo mucha hambre. Quiero comer los panqueques que hace la abuela. ¿Por qué no está en la cocina?». La pregunta inocente del niño fue como un pinchazo en la frustración acumulada en el corazón de Carla. Apartó la mano de su hijo, regañándole con irritación, descargando toda su rabia sobre el niño inocente. La abuela se fue. «No preguntes más. Deja que mamá pida comida». Carla, acostumbrada a que la sirvieran, no tenía intención de remangarse y cocinar un huevo o tostar una rebanada de pan para sus hijos. Para ella, todos los problemas podían resolverse con dinero y servicios. Sacó su teléfono y seleccionó directamente el restaurante de lujo al que solían ir los fines de semana. Pidió todo tipo de platos caros: huevos, Benedict, jugo de naranja recién exprimido, croissants de almendras importados. Pulsó sin parar, sin mirar los precios, porque el hábito de gastar despilfarradoramente se le había metido en la sangre. El total de la factura apareció: 2,000 pesos. Un desayuno de lujo para una mañana miserable.
Carla pulsó el botón pedir con impaciencia. Su estómago también rugía de hambre. La pantalla giró por un momento, y luego apareció un mensaje familiar y recurrente. Método de pago no válido. Por favor, revise su tarjeta o seleccione otro método. Carla se quedó paralizada. Lo había olvidado. Todas las carteras electrónicas, desde Uber, Amazon, hasta Netflix de esta casa, estaban directamente vinculadas a mi tarjeta de crédito, y esa tarjeta había muerto desde la noche anterior. Se volvió hacia Roberto, con voz resentida. La tarjeta de mi máquina ya no funciona. Pide tú. Usa tu cuenta. Roberto se sobresaltó y sacó rápidamente su teléfono. Pero antes de pedir, dudó y abrió la aplicación de su banco personal para comprobar el saldo. La cuenta de su sueldo mostraba una cifra lamentable. 500 pesos. El rostro de Roberto se puso pálido. 500 pesos. No era suficiente para una comida sencilla para 4 personas en esta zona tan cara, y mucho menos para el desayuno de 2,000 pesos que Carla acababa de elegir. ¿Por qué? Yo sabía la razón. Su sueldo de este mes lo había gastado todo en la cadena de oro que le regaló a Carla y en las botellas de licor extranjero para agasajar a los invitados la noche anterior. Siempre había dado por sentado que los gastos de manutención, comida, electricidad y agua corrían a cargo del fondo de mamá, por lo que su sueldo solo lo usaba para gastos personales de vanidad. Cariño, balbuceó Roberto. El sudor empezaba a perlarle la frente. Yo me quedé sin efectivo. En la cuenta solo quedan 500 pesos. Carla abrió los ojos de par en par, mirando a su marido, y luego gritó. Un grito que resonó por toda la casa vacía. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Trabajas todo el mes y solo te quedan 500 pesos? Yo no tengo dinero. Ya me gasté mi sueldo en ropa y zapatos. Pensé que tú te encargarías de la comida. ¿Qué clase de marido eres? Los dos esposos comenzaron a discutir. Los gritos de sus padres asustaron a los niños, que rompieron a llorar. En su desesperación y el hambre que los carcomía, Roberto de repente recordó algo. Claro, la caja fuerte. Mamá siempre guardaba dinero en efectivo en la caja fuerte. Se levantó como un resorte y se lanzó directamente hacia mi antigua habitación, el pequeño cuarto al final del pasillo. Corrió como un loco, esperando encontrar un poco de salvación de la madre a la que acababa de dejar que su esposa echara. Entró en la habitación, revolvió los cajones del armario, tirando mi ropa vieja por el suelo. Finalmente, encontró la mini caja fuerte en la esquina del armario. Conocía la contraseña, por supuesto que la conocía. Nunca le había ocultado nada. Una vez le dije, la contraseña es tu fecha de nacimiento, para que si me pasa algo, puedas coger los papeles. Mi confianza ahora se convertía en una herramienta para su búsqueda. Bip, bip, bip. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Roberto metió la mano, tanteando. Pero su mano solo tocó el frío vacío del acero. Vacía. Completamente vacía. No había fajo de dinero en efectivo. No había joyas viejas. Y, lo más importante de todo, la gruesa carpeta azul de documentos que siempre había visto allí, la escritura de la casa a mi nombre, había desaparecido sin dejar rastro. Roberto se quedó paralizado, sus piernas se le aflojaron, y luego se desplomó lentamente sobre el frío suelo. Sus rodillas golpearon el suelo con un golpe seco. Se dio cuenta de una verdad aterradora, más horrible que el hecho de no tener dinero para desayunar. Su madre, yo, no se había ido por un enfado temporal, como su esposa y él se habían tranquilizado la noche anterior. No se había ido de vacaciones. No se había ido a pasear. Se había ido de verdad. Y se había llevado consigo el poder supremo del propietario. El derecho de propiedad. Carla corrió tras su marido a la habitación, viendo a Roberto sentado en el suelo frente a la caja fuerte abierta de par en par, con el rostro sin una gota de sangre. Le preguntó jadeando, ¿qué pasa? ¿Hay dinero? ¿O la vieja se llevó todo el dinero? Roberto levantó sus ojos sin vida hacia su esposa, con voz débil y temblorosa, como la de alguien con fiebre. No es solo dinero, Carla. Tragó saliva con dificultad, la garganta seca. Los papeles de la casa desaparecieron. No somos dueños de nada. Esta casa, el coche que conduces, las tarjetas de crédito que usamos, todo es de mamá. Su nombre está en todo. Y mamá se lo llevó todo. Carla se apoyó en el marco de la puerta, con la mano en la boca,
los ojos muy abiertos mirando el vacío indefinido de la caja fuerte. Por primera vez en su vida, su arrogancia se desmoronó, dando paso a un miedo extremo, a un futuro sin hogar, sin dinero y sin apoyo. Una semana había pasado desde aquella fatídica Nochebuena. La villa, antes impecablemente limpia, ahora parecía un vertedero de lujo. Las bolsas de basura negras se amontonaban junto a la puerta de la cocina, desprendiendo un olor agrio a comida en descomposición. Carla, mi querida nuera, siempre orgullosa de sus caras uñas, se negaba rotundamente a tocar las bolsas de basura. Decía que era trabajo de la empleada doméstica, o mío. Y Roberto, mi hijo consentido, volvía del trabajo agotado por la presión y la escasez, sin fuerzas para limpiar. La nevera estaba vacía. Las botellas de champán y las latas de caviar habían desaparecido, reemplazadas por unos paquetes de fideos instantáneos baratos y unos panes viejos y secos que Roberto había comprado a toda prisa en la tienda de conveniencia. Los dos esposos comían en silencio, sin dirigirse la palabra. Solo el crujido del pan seco resonaba en la fría y espaciosa sala. Justo a las 9 de la mañana sonó el timbre de la puerta, rompiendo el asfixiante silencio. Roberto se levantó perezosamente, arrastrando los pies para abrir la puerta. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris de corte impecable, con un maletín de cuero brillante en la mano, que irradiaba profesionalidad y frialdad. Era mi abogado personal, representante de una de las oficinas notariales más prestigiosas de la ciudad. «Buenos días, señor Roberto», dijo el abogado, con un tono cortés pero distante. «Soy el representante legal de la señora Elena Gómez. Vengo a entregarle un documento importante». Roberto tragó saliva, con un mal presentimiento. Con manos temblorosas, tomó el grueso sobresellado cuidadosamente con cera roja. El abogado no esperó a ser invitado a entrar. Se quedó en el umbral, como si no quisiera pisar el desordenado espacio interior. Roberto volvió a la sala, donde Carla estaba tumbada en el sofá, navegando inconscientemente por el teléfono. «¿Quién es, cariño?», preguntó Carla, sin apartar la vista de la pantalla. «El abogado de mamá», respondió Roberto, con la voz quebrada. Al oír eso, Carla se levantó de inmediato. Ambos se juntaron para abrir el sobre. Dentro había un paquete de documentos legales oficiales, impresos en papel blanco de alta calidad, con un título en negrita que les saltó a la vista: aviso de terminación de contrato de préstamo de propiedad y solicitud de recuperación de vivienda. Roberto leyó cada palabra en voz alta. Sus manos empezaron a temblar incontrolablemente. El documento establecía claramente argumentos legales irrefutables. La villa en Polanco era propiedad única y legítima de la señora Elena Gómez, es decir, mía. Durante los últimos 5 años, le había permitido a su hijo y a su nuera vivir allí bajo un contrato de préstamo de propiedad, una forma de permitir que los familiares usaran la casa de forma gratuita, sin cobrar alquiler. Eso era el amor de una madre, la protección que les brindaba. Pero el siguiente párrafo fue el golpe de gracia. Mi abogado había citado textualmente las palabras de Carla la noche de Navidad, registradas en el acta de declaración de los empleados temporales presentes ese día. Las palabras estaban impresas en cursiva, afiladas como un cuchillo. Se solicita el pago del alquiler o el desalojo. Roberto continuó leyendo mi decisión, con la voz entrecortada. Mi cliente, la señora Elena Gómez, acepta la solicitud de la señorita Carla. A partir de hoy, la relación de alojamiento gratuito termina oficialmente. La señora Elena respeta el deseo de honestidad de su nuera. Por lo tanto, si el señor Roberto y la señora Carla desean continuar residiendo en esta propiedad, ambos deben firmar un contrato de alquiler oficial. Roberto se detuvo, con los ojos muy abiertos, mirando la cifra impresa en negrita debajo. El precio de alquiler aplicado según la tasación actual del mercado para una villa de lujo en la zona de Polanco es $4.500 estadounidenses al mes, equivalente a unos 90,000 pesos. Si no están de acuerdo con este precio, tienen un plazo máximo de 30 días para desalojar todos sus bienes personales y entregar la propiedad en su estado original al propietario. Carla le arrebató el papel a su marido, leyendo una y otra vez la cifra de 90,000 pesos. Luego gritó, un grito estridente lleno de indignación: «Está loca, seguro que está loca. ¿90,000 pesos al mes? ¿Cree que imprimimos dinero? El sueldo de Roberto no es ni la mitad de eso. ¿Cómo vamos a pagarlo?
Se volvió hacia el abogado, que seguía de pie tranquilamente en la puerta, gritando: «Dígale que no pagaremos. Esta es la casa de mi marido, la casa de sus nietos. No tiene derecho a hacer eso». El abogado se ajustó las gafas con calma, sin inmutarse ante la furia de Carla. Respondió con un tono profesional y despiadado: «Señorita, este es el precio oficial de tasación de la Asociación de Bienes Raíces para esta zona, no una cifra que la señora Elena se haya inventado. Y por favor, recuerde, fue usted quien hizo la solicitud de pagar el alquiler. Mi cliente solo está cumpliendo con su deseo». Se detuvo un momento, mirando directamente a los ojos de Carla, con una mirada aguda. «Señorita, esto ya no es una cuestión familiar o sentimental. Esto es un asunto de negocios honestos y claros, como usted deseaba. El contrato ya está redactado. Si desean firmar, pónganse en contacto con mi oficina en un plazo de 3 días. De lo contrario, el plazo de 30 días para el desalojo comienza ahora mismo». Dicho esto, el abogado asintió levemente y se dio la vuelta, dejando a los dos paralizados en medio del desordenado salón. Roberto sostenía el documento legal en la mano. Todo su cuerpo temblaba. Miraba fijamente el papel. Luego miraba a Carla, que jadeaba de ira. Por primera vez, su lento cerebro, mimado, se dio cuenta de una verdad aterradora. Su madre no estaba amenazando. Su madre no estaba enojada esperando que sus hijos se disculparan superficialmente. Esto era un castigo económico directo. Roberto se desplomó en el sofá, con las manos en la cabeza. 30 días, solo 30 días antes de que los echaran a la calle, y con su mísero sueldo y sus hábitos de gasto derrochadores, 90,000 pesos era una cifra impensable. El colapso ya no era un riesgo, estaba ahí, ante sus ojos, claro y cruel. Desde mi apartamento en Santa Fe, seguía de cerca cada desarrollo de la obra que yo misma había orquestado. Y sabía que, esta tarde, Roberto se enfrentaría a otro shock, un golpe directo a su vanidoso ego en su lugar de trabajo. Roberto trabajaba en una empresa de importación y exportación en la zona de Reforma, la avenida más concurrida y prestigiosa de la Ciudad de México. Aunque solo era un gerente de nivel medio con un sueldo promedio, siempre conducía el último modelo de SUV de lujo al trabajo todos los días. Ese coche negro brillante era su mayor orgullo, lo que le ayudaba a mantener la cabeza alta ante sus compañeros, aunque, en realidad, el coche estaba a nombre de mi empresa, y yo pagaba todos los gastos de mantenimiento y gasolina. Él lo consideraba su propiedad, un símbolo de su falso éxito. El reloj marcó las 5 de la tarde, hora de salida. Roberto salió del edificio de oficinas, con un aspecto cansado después de un día de trabajo lleno de estrés por los problemas familiares. Se dirigió al estacionamiento subterráneo, donde le esperaba su querido coche. Probablemente pensaba en conducir a casa, poner la música a todo volumen para olvidar el maldito aviso de desalojo de la mañana. Se acercó al coche. Metió la mano en el bolsillo del pantalón para sacar la llave inteligente. Pulsó el botón de desbloqueo, esperando el familiar bip y el parpadeo de las luces intermitentes. Pero no pasó nada. Volvió a pulsar, con más fuerza. Seguía inmóvil. El coche estaba allí como una masa de hierro inerte, rechazando fríamente a su dueño. Roberto frunció el ceño. Golpeó la llave contra la palma de su mano, pensando que la batería estaba baja. Se acercó a la ventanilla, con la intención de abrirla con la llave mecánica. Justo en ese momento, 2 grandes guardias de seguridad del edificio y un hombre desconocido con el uniforme de una compañía de arrendamiento financiero se acercaron. Su aparición hizo que los colegas que estaban recogiendo sus coches se detuvieran a observar con curiosidad. «¿Es usted el señor Roberto?», preguntó el hombre desconocido, con voz tajante. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Mi coche está averiado?», preguntó Roberto, aturdido. El hombre negó con la cabeza, sacando un papel con un sello rojo. «Soy el representante de la compañía de arrendamiento financiero. Este coche está registrado a nombre de la empresa de transporte de la señora Elena Gómez. Esta mañana, la señora Elena envió un aviso oficial de rescisión del derecho de uso del vehículo de la empresa para usted. Tenemos una orden de recuperación del coche de inmediato». Roberto se quedó paralizado. Balbuceó. ¿Recuperación del coche? Se equivocan. Este es el coche que mi madre me dejó para ir al trabajo. Mi madre me lo compró. ¿Cómo pueden recuperarlo?,
El representante sonrió con desdén, con la mirada fría fija en Roberto. Se equivoca, señor Roberto. En los documentos legales, usted nunca ha sido el propietario. Usted solo era un usuario autorizado de los bienes de la empresa, y esa autorización ha sido revocada por completo a las 8 de la mañana de hoy. Por favor, entregue la llave de repuesto que tiene en la mano. De lo contrario, nos veremos obligados a denunciar a la policía por apropiación indebida de bienes. Alrededor, la multitud de colegas comenzó a murmurar. Risitas, miradas de lástima y burla se dirigieron hacia Roberto. Su máscara de empresario exitoso fue arrancada a plena luz del día. Se quedó allí, con la cara roja de humillación, con las manos temblorosas sosteniendo la llave. No había vuelta atrás. No había madre a quien llamar para pedir ayuda. Roberto apretó los dientes y le lanzó la llave al otro hombre. «Está bien. ¡Tómela! ¡Tómela!», gritó desesperado. El representante tomó la llave y le hizo una señal al guardia para que abriera la puerta. El SUV arrancó y lentamente salió del sótano, dejando a Roberto solo entre el humo de los coches y las miradas curiosas. Ese día, por primera vez en 10 años, Roberto tuvo que ir a pie a la estación de metro. Tuvo que apiñarse en un vagón de tren abarrotado en hora punta, respirando el olor agrio a sudor, algo que antes solía despreciar como transporte para pobres. El tren lo llevó de vuelta a la dura realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. Roberto llegó a casa a las 7 de la tarde, casi 2 horas más tarde de lo habitual. Entró arrastrando los pies, agotado, esperando encontrar algo de luz y calor, pero lo que le recibió fue una oscuridad total. La villa estaba completamente a oscuras. No había luces ni sonido de televisión. «¿Carla?», llamó en voz alta, con voz asustada. «Estoy aquí». Se oyó la voz de Carla desde la esquina del sofá, acompañada de sollozos. Roberto tanteó para encender el interruptor de la luz. Clic, clic. No encendía. Sacó su teléfono para usar la linterna. Carla estaba sentada acurrucada en el sofá, con lágrimas en los ojos. «Se ha ido la luz». «Cariño», sollozó Carla. «También se ha ido el internet y el cable. No puedo ver películas, ni navegar por internet, ni encender el aire acondicionado». Roberto se quedó atónito. «¿Otra vez, mamá? ¿Por qué cortaron la luz? La factura de este mes pensé». «¿Pensaste qué?», gritó Carla. Todas las facturas de luz, agua e internet estaban configuradas para pagarse automáticamente desde la cuenta de tu madre. Ella bloqueó la cuenta, canceló los enlaces y la compañía lo cortó. Dijeron que la factura del mes anterior no se pagó. Mira, ella quiere matarnos». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. La señora Consuelo, la suegra de Roberto, irrumpió con una linterna en la mano. Había venido a visitar a su hija, y al ver la oscuridad total, su ira se desató. La luz de la linterna parpadeó sobre el rostro aturdido de su yerno. «Dios mío, ¿qué le pasa a esta casa?», gritó. «La suegra de mi hija es una bruja malvada. ¿Se atreve a cortar la luz de sus nietos?». Luego se volvió hacia Roberto, apuntándole directamente con la linterna a la cara, regañándole sin piedad. «Pero Roberto, ¿qué clase de marido eres? ¿Dejas que tu esposa y tus hijos vivan así? El coche embargado, la casa a punto de ser desalojada, y ahora ni siquiera hay una bombilla para usar. Si lo hubiera sabido, habría casado a mi Carla con el carnicero Pedro, que vende carne de cerdo en el mercado, en lugar de contigo. Inútil». Roberto se quedó allí, sin atreverse a replicar ni una palabra. Su autoestima había sido completamente destrozada. La señora Consuelo, cansada de regañar y sintiendo demasiado calor en la casa, se dio la vuelta bruscamente hacia la puerta. «Bueno, me voy. No puedo quedarme en esta posilga oscura ni un minuto más. Carla, mañana empaca tus cosas y vete a casa de tu madre por un tiempo. Y tú, Roberto, arréglatelas solo. Cuando haya luz y agua como es debido, entonces ven a buscar a tu esposa». Se fue, dejando a los dos esposos solos en la oscuridad, en medio de la gran villa que ahora no era más que una fría prisión. La paciencia y el orgullo de Roberto y Carla se habían esfumado por completo después de una noche viviendo en la oscuridad y el miedo extremo. Estaban realmente aterrorizados. Se dieron cuenta de que si no me encontraban, sus vidas terminarían. Desde temprano en la mañana, mi teléfono había sonado sin cesar.
cientos de llamadas perdidas, docenas de mensajes suplicantes y llorosos de los 2 números familiares. Pero los había bloqueado todos. No quería escuchar disculpas vacías pronunciadas por miedo, no por arrepentimiento. Quería que actuaran, que experimentaran la desesperación de ser abandonados. Al no poder contactarme, se vieron obligados a ir a buscarme. El primer destino que se les vino a la cabeza, por supuesto, fue la vieja tienda de abarrotes en el bullicioso mercado de la central de abasto. En su limitada y superficial memoria, esa era la única fuente de ingresos de la anciana madre, donde yo vendía día a día kilos de arroz y botellas de aceite para ahorrar. Llegaron allí al mediodía. El gerente de la tienda era el señor Miguel, un empleado leal que había trabajado conmigo desde los primeros días de mi negocio. Él me lo contó con una mezcla de diversión y amargura. Cuando vio a Roberto y Carla entrar apresuradamente, sudorosos, preguntando nerviosamente si la señora Elena estaba aquí, el señor Miguel no pudo evitar soltar una carcajada. ¿La señora Elena?, preguntó el señor Miguel, mirando a mis 2 hijos como si fueran extraterrestres. La jefa no viene a esta tiendita desde hace mucho tiempo. Yo me encargo de todo aquí. Entonces, ¿dónde está mi madre? ¿A dónde pudo haber ido?, gritó Roberto, con la cara roja. El señor Miguel negó con la cabeza con fastidio, con una mirada llena de lástima. ¿Qué clase de hijos son ustedes, que no saben dónde trabaja su madre? La jefa dirige todo el sistema desde la oficina principal en Santa Fe. Esta tienda es solo un recuerdo que ella conserva. ¿Santa Fe? Carla abrió los ojos de par en par. ¿La zona financiera de Santa Fe? ¿Me está tomando el pelo? ¿Qué hace esa vieja pueblerina en esa zona rica? Cuidado con la boca, señorita, dijo el señor Miguel con seriedad. Ella es la presidenta de la compañía de suministro de alimentos más grande de este mercado. Si quieren encontrarla, vayan a la Torre Paradox. Después de llamarme para pedir mi opinión y obtener mi consentimiento, el señor Miguel les escribió un papel con la dirección de la oficina. Con el papel en la mano, los 2 esposos se quedaron aturdidos por un buen rato, sin creer lo que oían. Pero la verdad estaba ante sus ojos. No tenían más remedio que embarcarse en el viaje a un lugar al que nunca habían pensado que su madre perteneciera. El viaje desde el mercado popular hasta la zona de Santa Fe no fue fácil, especialmente cuando Roberto y Carla solo tenían unas pocas monedas en el bolsillo. Sin suficiente dinero para un taxi de larga distancia o un Uber, se vieron obligados a apiñarse en autobuses públicos abarrotados y calurosos, cambiando de línea constantemente durante casi 2 horas. Cuando llegaron a Santa Fe, el contraste era cruel. Carla, con sus tacones rayados, Roberto, con su camisa arrugada y empapada en sudor, se veían insignificantes entre los majestuosos rascacielos de cristal que reflejaban el sol brillante. A su alrededor, empresarios con elegantes trajes y coches caros pasaban suavemente. Su aspecto descuidado y cansado se volvió aún más patético, y fuera de lugar en este lugar opulento. Llegaron al vestíbulo de la Torre Paradox, uno de los edificios emblemáticos con una arquitectura curva única. Justo cuando iban a entrar por la puerta giratoria de cristal, 2 grandes guardias de seguridad los detuvieron. «Disculpen, ¿a quién buscan? ¿Tienen tarjeta de acceso?», preguntó el guardia de seguridad, con una mirada de arriba abajo a Roberto, llena de desconfianza. Yo vengo a buscar a mi madre, la señora Elena Gómez», balbuceó Roberto. «¿La señora Elena Gómez? ¿La presidenta del grupo alimentario Gómez?». El guardia de seguridad levantó una ceja. «Lo siento, la señora presidenta no recibe visitas sin cita previa. Por favor, salgan». «Pero soy su hijo». «Déjame entrar», gritó Roberto, intentando forzar el paso. «Salgan ahora mismo, o llamaremos a la policía», gritó el guardia de seguridad, empujando a Roberto hacia atrás. Al no poder entrar al vestíbulo con aire acondicionado, los 2 esposos se dirigieron al parque de enfrente del edificio. Sin agua, sin comida, con el estómago rugiendo de hambre, se sentaron allí, mirando la torre que se alzaba hasta el cielo donde estaba su madre, esperando en vano. Pasó 1 hora, 2 horas, luego 3. La arrogancia de Carla se derritió con el maquillaje de su cara. La vanidad de Roberto se evaporó con su sudor. A la 4ª hora, cuando el atardecer empezaba a teñir el cielo, sonó el teléfono interno de mi escritorio. Miré hacia el parque a través de la ventana del piso 40, viendo 2 pequeñas figuras, agotadas. Ya era suficiente.
La lección de la espera había terminado. Asentí a mi secretaria personal. Bájalos. Pero recuerda, solo dales 15 minutos. La secretaria bajó al vestíbulo y salió al parque. Roberto y Carla estaban casi exhaustos en ese momento. Al ver a la persona del edificio dirigiéndose hacia ellos, se levantaron como resortes. La señora Elena ha accedido a recibirlos, dijo la secretaria, con un tono profesional y frío. Sin embargo, está muy ocupada y solo puede dedicarles exactamente 15 minutos. Por favor, síganme. Como náufragos aferrándose a un tronco, Roberto y Carla siguieron a la secretaria, cabizbajos, pasando por el control de seguridad sin atreverse a decir una palabra. La puerta del ascensor de acero inoxidable se deslizó con un suave ping. Por primera vez, Roberto y Carla entraron en mi mundo real. Un mundo que nunca habrían imaginado en sus sueños más salvajes. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Ambos se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor como niños perdidos en un palacio. Mi penthouse no era ostentoso con oro y plata, pero cada detalle exudaba la elegancia del poder y el dinero. Yo estaba sentada en un sillón individual frente a la ventana, con la espalda ligeramente girada hacia la puerta del ascensor. En mis manos tenía un iPad con informes financieros de fin de año. Hoy no llevaba mi vieja ropa de casa con olor a comida. Vestía un traje de seda color crema hecho a medida, que realzaba mi figura, aunque ya de edad aún erguida. Mi cabello plateado estaba recogido en un moño elegante y distinguido, dejando ver unos sencillos pero valiosos pendientes de perlas. Al oír sus pasos vacilantes sobre el suelo de roble, giré lentamente la silla. En cuanto me vio, Carla se abalanzó como un torbellino. Intentó arrodillarse y abrazar mis piernas, con un aspecto deplorable, el pelo revuelto y el rostro manchado de lágrimas. «Mamá, mamá», gritó, con la voz ronca. «Nos equivocamos. Perdónanos. Estamos sufriendo mucho, mamá. Sin electricidad, sin dinero. Nos morimos de hambre». Levanté la mano, un gesto firme y frío, que detuvo a Carla al instante, a unos pocos pasos de mí. «Detente», dije, con voz tranquila pero llena de autoridad. «Siéntate en esa silla, no ensucies mi alfombra». Carla se quedó atónita, pero no se atrevió a replicar. Retrocedió, tirando del brazo de Roberto, que estaba inmóvil, y ambos se sentaron tímidamente en el sofá de enfrente, encogidos como dos niños traviesos ante un director estricto. No dije nada más, solo cogí el mando a distancia y lo dirigí hacia la gran pantalla de televisión colgada en la pared. ¿Quieren saber a dónde se fue todo el dinero? Miren la pantalla. La pantalla se iluminó. Apareció una hoja de cálculo Excel clara, con columnas de datos detallados. Era un resumen de los gastos de Roberto y Carla durante los últimos 5 años que mi contable personal había compilado a partir de los extractos de las tarjetas de crédito adicionales. «Miren», señalé la cifra total en rojo al final de la tabla. 5 millones de pesos. Esa es la cantidad de dinero que me han gastado en los últimos 5 años. Compras de ropa de marca, viajes lujosos, fiestas de fin de semana, spas de belleza, regalos por vanidad. He trabajado muy duro, levantándome a las 4 de la mañana todos los días para construir este imperio alimentario, no para mantener a 2 parásitos que me chupan la sangre. Roberto miró fijamente esa enorme cifra, con el rostro pálido. No podía creer que la cantidad que habían gastado fuera tan grande. Levantó la cabeza para mirarme, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo realmente no sabía que eras tan rica. Pensaba que solo tenías unos pocos ahorros de papá. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad?» Sonreí amargamente, una sonrisa agridulce. «Si te lo hubiera dicho, ¿seguirías trabajando, Roberto? ¿O dejarías ese trabajo de gerente mediocre para quedarte en casa jugando y gastando dinero? Si te hubiera dicho que era la presidenta de la corporación, ¿habrías aprendido a ahorrar? ¿O habrías gastado 10 veces más que esto? Te lo oculté para protegerte, Roberto. Quería que fueras independiente, que te convirtieras en un hombre de verdad, pero fracasé. Mi indulgencia te convirtió en un inútil». Roberto agachó la cabeza, tan avergonzado que no se atrevía a respirar. Las lágrimas de arrepentimiento real comenzaron a caer al suelo. «Mamá, te lo ruego», sollozó, con voz temblorosa. «Sé que me equivoqué. Soy un cobarde. Soy débil.
Pero por favor, dame una oportunidad para empezar de nuevo. Cambiaré. Te prometo que cambiaré. Miré a mi hijo. Por muy dura que fuera, el corazón de una madre siempre se ablanda en ocasiones. Creía que quería cambiar, pero querer es una cosa, y lograrlo requiere una presión real. Creo que quieres cambiar, dije, con la voz un poco más suave pero manteniendo la seriedad. Pero el cambio necesita presión, Roberto. Las promesas vacías no tienen valor aquí. Me levanté y me dirigí a la ventana, mirando hacia la ciudad. No voy a ponerles las cosas difíciles. Sigo siendo su madre. La casa de Polanco se puso a la venta ayer. Tienen exactamente 20 días más para mudarse. Después de vender la casa, descontando los gastos, todo el dinero lo usaré para abrir una fundación benéfica para apoyar a mujeres solteras emprendedoras. No recibirán ni un céntimo de la venta de la casa. Carla dejó de llorar, con los ojos muy abiertos de asombro. Habían perdido la casa de verdad. Me di la vuelta y miré directamente a Roberto. No les daré más dinero. Absolutamente no. Pero les daré una caña de pescar, aunque sea muy pesada y rudimentaria. Les presentaré un trabajo a tiempo parcial por las noches y los fines de semana en mi almacén en el mercado mayorista. Roberto levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Como gerente de almacén, mamá? No, negué con la cabeza con firmeza. Puesto de estibador. Sueldo por horas, pagado por producto. Si quieres ganar dinero para mantener a tu esposa e hijos, para pagar un nuevo alquiler, empieza desde abajo, donde yo empecé. Deja que el sudor te enseñe el valor del dinero. Roberto se quedó atónito por un momento. Luego apretó los labios y asintió con fuerza. Lo haré. Gracias, mamá. Miré el reloj en mi muñeca. Los 15 minutos terminaron. La reunión concluye aquí. Pulsé el botón de intercomunicador de la mesa. Guardia, despida a los invitados. 2 grandes guardias de seguridad aparecieron en la puerta del ascensor. Roberto y Carla se levantaron. Me saludaron con una reverencia que nunca antes habían hecho. Y luego entraron en el ascensor en silencio, llevándose la lección más cara de sus vidas. Febrero había llegado. Había pasado un mes desde aquel día fatídico en que di mi ultimátum a mi hijo y a mi nuera. La lujosa villa de Polanco se había vendido, y el dinero recaudado lo había transferido directamente a la cuenta de la fundación benéfica recién establecida, tal como les había dicho. La vida de Roberto y Carla había cambiado por completo. Una transformación dolorosa, pero necesaria. Ya no vivían en la zona rica. Con sus escasos salarios y sin mi ayuda, se vieron obligados a mudarse a Iztapalapa, un distrito popular, concurrido y ruidoso en el este de la ciudad, a 1 hora en tren del glamuroso centro. Era un viejo apartamento en un edificio de apartamentos deteriorado, de unos 50 metros cuadrados. Ya no había un gran salón, ni jardín, ni empleada doméstica, solo el incesante ruido de los coches de la calle y el ruidoso sonido de la música de los vecinos. Carla, la nuera que antes solo sabía ir al spa y comprar bolsos de marca, ahora había probado el sabor del trabajo real. Ya no tenía dinero para mantener su lujoso estilo de vida, y lo que era más importante, entendía que si no trabajaba, toda la familia moriría de hambre. Consiguió un trabajo como recepcionista en una pequeña clínica dental cerca de casa. Todos los días, Carla tenía que estar de pie durante 8 horas para dar la bienvenida a los pacientes, organizar citas y contestar el teléfono. Sus zapatos de tacón de marca ahora estaban arrinconados, reemplazados por zapatos planos baratos para aliviar el dolor de pies. Cada vez que llegaba a casa, se quejaba de la hinchazón de los pies y el dolor de espalda. Pero lo extraño era que no se atrevía a dejar el trabajo. Cuando tenía en sus manos los escasos salarios de fin de semana, los atesoraba como un tesoro, calculando cada céntimo para comprar comida para sus hijos, en lugar de tirarlos por la ventana en cosas inútiles. La consuegra, Consuelo, a veces también pasaba por ese pequeño apartamento. Fruncía el ceño al criticar el sofá desgastado y hacía una mueca por el olor a cebolla y ajo que salía de la pequeña cocina. Pero esta vez, no se atrevió a decir ni una palabra ni a regañar a su yerno. Vio a su hija lavando platos y ropa ella misma y entendió que su poder había terminado cuando ya no había nadie que les diera dinero. El silencio de la señora Consuelo fue el reconocimiento del nuevo orden que yo había establecido. En cuanto a Roberto, su cambio me reconfortó más aún. Durante el día, mantenía su trabajo de oficina en la zona de Reforma, aunque ahora tenía que ir en metro y autobús durante 2 horas de ida y vuelta, en lugar de conducir un coche de lujo.
Pero la verdadera transformación se producía por las noches y los fines de semana. Tal como habíamos acordado, Roberto iba a mi almacén en el mercado mayorista para trabajar horas extras. Le había dicho explícitamente al gerente del almacén que no le diera ningún trato preferencial. Allí no era el hijo de la presidenta, solo era un empleado temporal llamado Roberto. Su tarea era revisar la mercancía, cargar y descargar pesadas cajas de verduras de los camiones al almacén refrigerado. A veces lo observaba en secreto desde lejos. Veía a mi hijo, que antes solo sabía sostener copas de vino y firmar documentos, ahora sudando profusamente, con la camiseta empapada en la espalda, forzándose a cargar sacos de patatas. El gerente del almacén lo regañaba cuando se demoraba y sus compañeros se reían cuando era torpe. Pero Roberto no se rendía. Apretó los dientes y trabajó. Sus manos empezaron a endurecerse. Esas gotas de sudor salado realmente lavaron su actitud de niño mimado y cobarde que había tenido durante tanto tiempo. Cuando recibió el sobre con su salario por horas a finales de semana, vi en sus ojos un orgullo que nunca antes había visto. Era el orgullo de un hombre que sostenía en sus manos dinero limpio, ganado con su propio esfuerzo, y no dinero pedido a su madre. La relación entre nosotros seguía teniendo cierta distancia, pero se estaba reparando de una manera más sana. No los veía a menudo. Quería que tuvieran espacio para arreglárselas solos. Sin embargo, la semana pasada fue el cumpleaños de mi nieto mayor. No podía faltar, pero tampoco quería aparecer para alterar la vida que poco a poco se estaba normalizando para ellos. Envié a un repartidor a la casa de Iztapalapa con un gran pastel de chocolate y un regalo especial. Era una libreta de ahorros a nombre de mi nieto, con una cantidad de dinero suficiente para asegurar su educación futura. Junto con eso, una tarjeta con un breve mensaje. Este dinero solo se puede retirar cuando cumplas 18 años para usarlo en la universidad. No se puede usar para ninguna otra cosa. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Roberto quien llamaba. Respondí, manteniendo un tono tranquilo. Diga, mamá. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Roberto sonó, más profunda y madura que antes. Mamá, recibí el regalo. Gracias por el pastel y la libreta de ahorros para el niño. Los pequeños están muy contentos. Esperé una queja sobre las dificultades o una sugerencia para pedir un poco más de dinero de bolsillo como solía hacer. Pero no. Roberto no pidió nada. Cuídate, mamá. Estos días hace viento. Recuerda abrigarte. Yo estoy bien. El trabajo en el almacén es duro, pero ya me acostumbré. La semana que viene intentaré hacer horas extras para comprarle a Carla un microondas nuevo. El viejo se estropeó. La llamada terminó brevemente. No hubo palabras floridas y vacías, solo preguntas sencillas sobre mi salud. Colgué el teléfono, sintiendo un alivio que se extendía por mi pecho. Mi hijo, por fin, había aprendido a preocuparse, a esforzarse y a cuidar de los demás sin condiciones de interés. Esta noche, volví a mi penthouse en Santa Fe. El espacio en el piso 40 seguía siendo tan tranquilo y lujoso como siempre. Salí al gran balcón, dejando que la fresca brisa nocturna agitara mi cabello plateado. Debajo de mí, la Ciudad de México se extendía infinitamente, brillando como una inmensa galaxia, con millones de cálidas luces amarillas. En mi mano, una taza de ponche caliente, con el dulce aroma de frutas secas y canela. Esta bebida tradicional siempre me hacía recordar los viejos tiempos. Días difíciles pero llenos de amor. Levanté la copa de vino en alto, hacia el cielo estrellado, sonriendo suavemente como si estuviera hablando con mi difunto esposo. Humberto, ¿lo ves? Lo logré. Tuve que ser un poco cruel, un poco dolorosa. Pero tu hijo finalmente se ha convertido en un hombre. Puedes descansar en paz. Bebí un sorbo de vino caliente y reconfortante, sintiéndome en paz absoluta. Me di la vuelta y entré en la casa, donde sobre mi escritorio ya estaba la pila de documentos de la nueva fundación benéfica que debía firmar por la mañana. Ya no era la vieja y superflua suegra a la que sus hijos echaban de su propia casa. Han pasado 3 años. El tiempo a mi edad pasa volando, pero para mis hijos han sido 3 largos años de transformación. Esta Nochebuena, no pasé la Navidad en el frío penthouse de Santa Fe. Por primera vez desde aquel tormentoso evento, Roberto y Carla me invitaron a cenar a su casa. No para pedir dinero, ni por obligación, por teléfono. Roberto me dijo con voz vacilante pero llena de orgullo:
Mamá, ven, este año lo hemos hecho todo nosotros. No es lujoso, pero es con todo nuestro cariño. Mi coche se detuvo frente al viejo edificio de apartamentos en Iztapalapa. El barrio seguía ruidoso, con baratas luces decorativas colgadas por todas partes, y el sonido de la música cumbia resonando desde los apartamentos. Pero a diferencia de la última vez que vine con la mentalidad de quien impone un castigo, esta vez vine con la mentalidad de una invitada esperada. Apartamento 302. La puerta se abrió, y el olor familiar me invadió. Era el olor a romeritos y a camarón seco cocinado con salsa mole. Mamá ya llegó. Roberto salió a recibirme. Su cabello ya tenía algunas canas, aunque no había cumplido los 40. Su mano, cuando tomó la mía, estaba áspera y callosa, una señal de 3 años de trabajo como estibador en el almacén. Pero sus ojos brillaban, su espalda estaba recta. Ya no agachaba la cabeza evitando mi mirada como aquella noche en Polanco. Llevaba una camisa de cuadros sencilla, limpia e impecablemente planchada. Dentro, el apartamento de 50 metros cuadrados era pequeño pero sorprendentemente ordenado. Los viejos muebles brillaban de limpios. En las paredes no había cuadros ostentosos, sino diplomas y reconocimientos de mis 2 nietos. Y Carla estaba en la pequeña cocina, con un sencillo delantal de algodón. Al verme, se secó las manos rápidamente con un paño y salió sonriendo tímidamente. Mamá, siéntese por favor. La casa es pequeña. Disculpe. Ya no tenía uñas largas con pedrería, ni vestidos de seda. Carla había engordado un poco. Su rostro sin maquillaje tenía algunas arrugas en los rabillos de los ojos, pero su sonrisa era más genuina que nunca. Trajo un plato de pavo. El pavo era mucho más pequeño que el de hace 3 años, probablemente de los congelados que se compran en el supermercado en oferta, pero estaba cuidadosamente asado hasta quedar dorado. «Aprendí tu receta, mamá», murmuró Carla. «Esta salsa mole me llevó 8 horas. No usé salsa enlatada». Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor, con las rodillas rozándose. La cena comenzó. No había vino caro, solo refrescos y cerveza nacional, pero el ambiente era inusualmente cálido. Los niños charlaban animadamente sobre la escuela, presumiendo de que su padre Roberto les había enseñado a arreglar bicicletas y su madre Carla a tejer. En medio de la cena, Roberto dejó los palillos, me miró y dijo: «Mamá, tengo buenas noticias. El mes que viene me ascienden a jefe de equipo de carga y descarga. El sueldo aumenta 2,000 pesos. Y estoy tomando clases nocturnas de gestión de almacenes. Quiero entender el proceso operativo real, no solo usar la fuerza», asentí, conteniendo las lágrimas de emoción. No me pidió un puesto directivo. Aprendió por sí mismo a ascender a esa posición. Carla también habló con vacilación. Yo también quiero darte las gracias, mamá. Al principio te odiaba mucho. Pensaba que eras la persona más malvada del mundo. Pero el mes pasado, cuando pude comprar el nuevo uniforme escolar de mi hijo con mi propio sueldo, entendí lo que decías. La sensación de gastar tu propio dinero es muy reconfortante, mamá. No tienes que preocuparte de que nadie te lo quite, ni de ver la actitud de nadie. Sacó de su bolso una pequeña caja de regalo, envuelta torpemente. Esto es para ti, mamá. No es de marca. Es una bufanda de lana que tejí yo misma en los ratos libres de la clínica. Tomé la bufanda de lana de color burdeos. Algunas puntadas estaban mal. La lana era un poco gruesa, pero para mí era más cálida que cualquier bufanda de cachemira que hubiera usado. Me la puse al cuello, sonriendo. Es hermosa. Me gusta mucho. Esa noche, cuando me disponía a marcharme, Roberto me acompañó hasta el coche. Antes de subir, me detuvo, mirándome directamente a los ojos. «Mamá, no vendas la casa de Polanco». Levanté una ceja. «¿Pero si la vendí hace mucho? ¿La echas de menos?». Roberto negó con la cabeza enérgicamente. «No, no la echo de menos. Quiero decir, no nos dejes ninguna propiedad. El dinero que tengas, úsalo para viajar, hacer obras de caridad, hacer lo que te guste. Nosotros estamos bien. La mayor fortuna que me has dado no fue esa casa, sino la crueldad de hace 3 años. Gracias, mamá, por echarme». El coche arrancó, dejando atrás el viejo edificio de apartamentos. Miré por el espejo retrovisor y vi a Roberto todavía allí, despidiéndose con la mano.
Resulta que el amor de los padres no es construir un castillo para que sus hijos se refugien, sino equiparlos con piernas lo suficientemente fuertes para caminar sobre las piedras. Perdí una villa de $1 millón, pero recuperé la dignidad de mis hijos. Esa fue la inversión más rentable de la vida de Elena Gómez. En la fría noche de Navidad, con la bufanda de lana imperfecta de mi nuera, me sentí la madre más rica del mundo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con tus seres queridos. A veces, una sola historia puede ser suficiente para calmar un día agotador. Comparte las historias familiares que tú o tus seres queridos hayan vivido, y escucha los viajes de mujeres que han transformado el dolor en fuerza y el daño en sabiduría. Cada día una mujer, cada día una lección de coraje y dignidad. Que la gracia de Dios esté contigo. Nos vemos en la próxima historia.